Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Dios me los bendiga a todos. Pues bueno, estamos aquí, nuevo miércoles, que el Señor nos permite estar aquí reunidos, eh, pues para ir a su palabra, para ir a este estudio el cual estamos llevando. Pero yo quiero, antes de continuar con el estudio, quiero dar un paréntesis por la fecha, porque creo que es pertinente, ¿verdad? Y aunque la mayoría de nosotros ya hemos escuchado quizás alguna vez o algunas veces al respecto de este tema, pues es pertinente, ¿verdad? Que lo conozcamos. El día de hoy es un día que para la religión tradicional pues es muy importante. Quizás usted miró por la calle a muchas personas con una marca en la frente, ¿verdad? Y bueno, pues eso yo creo que a la gran mayoría de nosotros, no sé si a todos, ¿verdad? Pero quizás a la gran mayoría, nos recuerda ese tiempo en el cual nosotros también frecuentábamos este tipo de rituales, ¿verdad? Este tipo de tradiciones, y que muchas veces lo hacíamos y quizás ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo. Era parte de algo que teníamos que hacer, pero que no sabíamos qué significaba, ni por qué teníamos que hacerlo, pero nos llevaban, ¿verdad? Y si no lo hacíamos, era algo tremendo, ¿verdad? Según los dogmas. Entonces, pues yo le voy a decir algo, yo lo veo y me da mucha tristeza, ¿verdad? Me da mucha tristeza porque esto denota el grado de ignorancia, ¿verdad? Que uno tenía. Mucha de esa gente, ¿verdad? Debemos de orar por nuestros familiares que aún están con ese tipo de pensamientos, porque es vivir en las sombras, es vivir bajo una ignorancia muy, muy espesa, ¿verdad? En la que haces cosas que no sabes lo que significan, que las haces simplemente porque te llevan a hacerlo, ¿verdad? Inclusive ni siquiera ahí te enseñan bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Y se habla sobre ese sacrificio, el sacrificio de la carne. Si usted ya sabe, el día de hoy, ¿verdad? La religión tradicional enseña que no se puede comer carne. Ellos no comen carne. Nosotros en un tiempo no comíamos carne cuando no conocíamos lo que Dios manda, cuando no sabíamos la verdad bíblica, y que el Señor no pide de nosotros sacrificios, el Señor pide obediencia. Mi hermano, el Señor no sé qué pierde o qué gana el Señor con lo que nosotros comemos o dejamos de comer. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. No sacrificios. Y lo que hace la gente es sacrificarse por un tiempo, sacrificarse, pero dentro del corazón no hay un arrepentimiento, dentro del corazón, ¿verdad? No hay un pensamiento sincero de acuerdo a lo que Dios manda. Simplemente son rituales. Son rituales. ¿Sí trae su Biblia? Amén. Vamos a tocar un par de citas bíblicas, las cuales son muy fuertes y hablan al respecto, ¿verdad? Entonces, si aquí hay alguien, ¿verdad?, que todavía frecuenta este tipo de rituales, pues yo le pido, ¿verdad?, que me acompañe leyéndolo y que tratemos de entenderlo. Es fuerte, pero es pertinente. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, del versículo 14 al versículo 20. Esto también lo hacemos, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, gracias mi hermano, como decía por ahí un programa, aunque usted no lo crea, hay personas que nos escuchan, que nos miran por aquí, ¿verdad? Por las redes. Y aunque no lo crea, hay personas que son incrédulos, pero nos están escuchando. Se lo digo porque me lo han manifestado. Entonces es importante, ¿verdad? Quizás ellos a través de esto puedan entender algunas cosas. ¿Ya está ahí en Mateo 15 del 14 al 20?
Dice la palabra, fíjese, dejadlos. Estoy hablando de los fariseos. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto el Señor lo dice, ¿verdad?, en referencia a esa tradición que tenían los religiosos de lavarse las manos de manera muy escrupulosa antes de comer los alimentos. Pero es algo que encaja a la perfección con lo que miramos el día de hoy. Mi hermano, el problema no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca o por la boca. Porque por la boca salen mentiras, salen blasfemias. Con la boca maldecimos a nuestros hermanos, maldecimos a nuestros vecinos. Con la boca chismeamos y creamos problemas. Por la boca sale lo que anida en el corazón. No es una casualidad que la boca esté entre la mente y el corazón, porque de la boca sale lo que está aquí y lo que está aquí. Entonces, mi hermano, nada de lo que entre por su boca, siempre y cuando, ¿verdad?, sea primero, ¿verdad?, yendo al Señor, dando siempre gracias por los alimentos, nada está mal. Y lo que vemos el día de hoy, lo único que refleja, ¿verdad?, es una religiosidad en la que se busca sacrificarse, pero no se entiende que el problema no son los alimentos, el problema es lo que anida dentro del ser humano. Ese sí es un problema. ¿Y qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos con no ingerir cierto alimento? Si por nuestra boca siguen saliendo las mismas culebras, si seguimos anidando todo eso. Entonces, esta no es una cuestión de sacrificio, es una cuestión de misericordia. Entonces las palabras mismas del Señor se oponen a este tipo de tradiciones. Y si usted todavía, ¿verdad?, está por ahí en la disyuntiva, vaya a la palabra del Señor. El Señor le va a aclarar muchas cosas al respecto. Esto es palabra del Señor. Y vamos a otra parte de la Escritura que también es muy fuerte al respecto. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Amén. ¿Y está ahí? Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuche lo que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Más claro yo creo que no lo podemos encontrar, ¿verdad? Inclusive va más allá. ¿Se fija? Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya lo primero se sale del tema, ¿verdad? Pero prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. O sea, ya usted ahí en su mente, ¿verdad? Ya sabe a quién más o menos se le puede aplicar eso. No nos vamos a meter en ese tema. Pero bueno, eso es al respecto, ¿verdad? De lo del día de hoy. Entonces, pues es una tristeza verlo porque toda esta gente es gente, ¿verdad? Que no sabe lo que está celebrando, no sabe lo que festeja. Y pues eso también para nosotros es una invitación a seguir predicando el evangelio, a seguir predicando la palabra. El Señor quiere misericordia y no sacrificios, mi hermano. Entonces, si usted aquí, ¿verdad? Todavía está en esa disyuntiva de que, caray, ¿voy o no voy? Mejor vaya a la Escritura. Mejor vaya a la palabra. Y que no seamos nosotros, ¿verdad? Que no sea el predicador de los aleluyas el que me dijo que no lo haga. No. Vaya a la palabra y que el Señor sea el que le muestre y le demuestre qué es lo que debe de hacer. Y pues hay que orar mucho, ¿verdad? Por nuestros familiares que todavía están envueltos en todo esto, ¿verdad? Porque no se dan cuenta, pero son esclavos de un montón de cosas. Entonces hay que orar mucho por ellos y hay que predicar. Amén, mi hermano. Bueno, eso es por lo de hoy, ¿verdad? Y es un paréntesis, porque creo que es algo que debemos de conocer, porque quizás, ¿verdad? Tenemos tiempo también congregándonos aquí, y si nos preguntan allá afuera, oye, ¿tú qué piensas? No les vamos a saber decir nada. Si nos confrontan, ¿verdad? Por ahí alguna persona, no vamos a saberles responder. Entonces, el Señor no se opone a los alimentos. El Señor no pide sacrificios. El Señor pide misericordia. Y otra cosa, ¿verdad? Agarran los 40 días y se abstienen de algo, pero cuando terminan los 40 días se avientan el retroactivo. ¿Verdad? No tomé durante 40 días, pero ese día me voy al balneario y me tomo todo lo que me encuentre. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente se estaban amarrando, pero realmente no deseaban hacerlo, no estaba en su corazón el hacerlo. Entonces, eso no pide Dios de nosotros. Y como le comento, ¿verdad? Ese es un incentivo para seguir predicando la palabra del Señor. Pero bueno, dijimos que esto solamente era un paréntesis. Ahora sí, vayámonos al estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo. Estamos entrando en una parte bien interesante del Evangelio de Mateo. Si trae su Biblia, acompáñeme, vamos a Mateo 24, del 3 al 12. Cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Mateo 24, del 3 al 12 dice la palabra: y estando él, el Señor Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias por este estudio.
el cual usted nos está permitiendo llevar, Señor. Yo me pongo en sus manos para que usted, Señor, me use. Yo quiero ser ese instrumento, ese conducto, Señor, por el cual usted pueda, Señor, hablar a esta congregación y a su iglesia. Y así también, Padre, le pido que me dé de nuevo palabra de entendimiento, Señor, para poder, Señor, hablar eso que usted ya me ha mostrado a mí, pero para yo poder hacerlo de manera clara a mis hermanos, entendiendo que es un estudio y que los temas que están por venir son temas que muchas veces no son muy fáciles en nuestra fuerza para poder explicar en nuestra sabiduría. Pero nosotros, Señor, y yo me pongo en sus manos, Padre, para que usted me dé ese denuedo, para que me dé esa palabra. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mire, mi hermano, los temas que siguen en este capítulo, principalmente en este capítulo, son temas que pueden parecer un poco complejos. Ya usted lo va a ir entendiendo, lo va a ir comprendiendo y se va a ir dando cuenta a través de los temas que estemos llevando. Si usted se acuerda, la semana pasada nos tocó aprender sobre el templo reconstruido por Herodes el Grande. Mi hermano, ¿verdad?, nos enseñó al respecto. Una construcción que duró décadas y que muchos hombres trabajaron en él durante toda su vida y no la pudieron ver terminada. Y que también tristemente fue destruido por el ejército romano en el año 70. Bueno, los registros judíos inclusive nos dicen, ¿verdad?, que este templo todavía no estaba terminado por completo cuando los romanos lo hicieron polvo, pasaron por encima de él, ni siquiera se alcanzó a terminar. Vamos a Mateo 24, del 1 al 2. Amén. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, mi hermano, el templo es un símbolo trascendental en la historia judía. Y el hecho de que el Señor Jesucristo les hubiera dicho, ¿verdad?, a sus discípulos que ese templo iba a ser destruido, era un motivo suficiente para que quedaran traumatizados. El pueblo judío no se miraba sin el templo. Inclusive por eso en la actualidad, ¿verdad?, todavía lo sufren. Si usted ve las imágenes se va a dar cuenta que los judíos van al muro de los lamentos y duran horas de frente ahí llorando, porque lo sufren. Realmente es muy simbólico para ellos. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que sus discípulos hubieran escuchado esas palabras del Señor Jesucristo, lo más probable es que los traumatizó. No se quedaron tranquilos. ¿Y qué es lo que vemos a continuación? Que cuando están en el Monte de los Olivos, se acercan con el Señor y le preguntan que cuándo había de suceder eso. ¿Sabe por qué? Porque no estaban tranquilos. Su mente estaba traumatizada. El simple hecho de ver aquellas rocas enormes destruidas y el símbolo del templo los traumatizaba. Y no se pudieron resistir a preguntarle cuándo. Y estando el Señor sentado en el Monte de los Olivos, dio entrada a uno de los temas que más intrigan o que más han intrigado a la iglesia a lo largo de la historia. Las preguntas, ¿verdad?, que como creyentes seguramente todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas, sobre todo, ¿verdad?, cuando vemos tanta maldad en el mundo. Yo no sé, quizás usted se la ha hecho, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a haber tanta muerte? ¿Hasta cuándo va a haber tanta maldad? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerarlo? Quizás esa es la palabra más común, la que más nos hemos hecho como creyentes. Cuando estamos sufriendo, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, ya ven, ¿cuándo vas a venir? Son las preguntas que más nos hemos hecho seguramente.
En el estudio de las Escrituras hay un campo dedicado a este tema y ese campo se llama escatología. Quizás usted ha escuchado hablar sobre la escatología, que es el estudio de lo último o de las cosas últimas. Y su enfoque principal es la llamada parusia, que es la segunda venida del Señor Jesucristo y la creación de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Eso es lo que estudia la escatología. Y desgraciadamente, ¿verdad? Este mismo tema es el que ha creado más ideologías cerradas y más sectas destructivas dentro de la iglesia. Porque es una idea muy seductora, ¿verdad? El querer saber qué es lo que viene después. Si usted se fija, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que prácticamente están enfocadas en hablar del apocalipsis y del fin de los tiempos. Todo en ellos se basa en eso. El fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Es como si su único enfoque fuera, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es seductor, porque todos como seres humanos estamos intrigados con el final de los tiempos, porque todos sufrimos y queremos de una u otra forma escapar de este sufrimiento. Señor, ¿hasta cuándo lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo vas a permitir masacres? ¿Hasta cuándo vas a permitir injusticias, hambre, guerras? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir? Y desgraciadamente, ¿verdad? Muchos falsos maestros se han aprovechado de este sentir para levantar ideologías erróneas que después utilizan muchos allá afuera para tratar de ridiculizar a la iglesia. Se fija, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Hay enseñanzas que se utilizan para ridiculizar a la iglesia. Una de esas es esto, ¿verdad? Siempre están pensando en el final de los tiempos. Otra es que se revuelcan, ¿verdad? O hacen ahí cosas extrañas. O que utilizan, ¿verdad?, los diezmos para sacarles el dinero. Se utiliza de mala manera la escritura. Y el tema del fin de los tiempos es muy explotado por muchos predicadores. ¿Por qué? Porque eso llama, porque eso intriga, porque hablar, ¿verdad?, sobre eso hace que muchos que están sufriendo también vengan. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor ya venga y nos rescate de este sufrimiento. Es una idea seductora, pero bueno, el Señor Jesucristo da unas pautas, habla de ciertas características que van a anteceder su segunda venida. Cosas que van a suceder y de las cuales la iglesia va a atestiguar. Vamos a Mateo 24 del 6 al 8. Amén. ¿Qué está ahí? Mateo 24 del 6 al 8. Fíjese lo que dice la palabra. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Seguramente, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted si está de acuerdo con la palabra, o si usted cree, ¿verdad?, que esta generación en la cual nosotros estamos viviendo se acomoda a la perfección, ¿verdad?, con todas estas cosas que anunciaba el Señor, yo estoy seguro que usted me va a decir que sí. ¿Hay rumores de guerras? Sí, hay rumores de guerras. Usted prenda la televisión y se va a encontrar, ¿verdad?, con que Rusia invadió a Ucrania y con que Estados Unidos quiere invadir a no sé quién y con que ya están probando misiles. Un montón de cosas. Se va a encontrar con pestes. Malmente salimos, ¿verdad?, del COVID y ahora ya tenemos el sarampión y pestes y más pestes y más pestes. Rumores de guerras tenemos, pestes tenemos.
falsos maestros tenemos. La escritura está totalmente torcida por muchos que se hacen llamar cristianos. Por eso nosotros les decimos, ¿verdad?, que tenga cuidado con todo lo que mira en internet. A veces es muy fácil. Si voy a prender el YouTube y déjame miro una prédica. Y a veces nos encontramos con cada cosa. Entonces, si nosotros nos ponemos a sacar cuentas, pareciera, ¿verdad?, como que esa palabra fue escrita para nuestro tiempo, para nosotros, para esto que estamos viviendo. Se está viviendo un tiempo complicado, mi hermano. Un tiempo muy complejo. Para el mundo, para la sociedad, pero también para la iglesia. Es un tiempo complicado. Dice ahí en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay muchas partes en el mundo donde los cristianos están siendo masacrados. Si usted ve las noticias se va a dar cuenta que en África, en Nigeria, en todos estos países, en los países árabes, todos los días hay cristianos que están siendo asesinados, que están siendo masacrados. Entonces pareciera, ¿verdad?, como que esas palabras fueron escritas para nuestra generación. Pareciera. Pero mi hermano, cada generación de cristianos que ha pasado por esta tierra, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, cada generación ha sentido como que estas palabras han sido escritas para ellos. La iglesia tiene mucho tiempo pasando por persecución. Hay algo bien interesante, ¿verdad? La palabra nos dice que esto va a ser como dolores de parto. ¿Cómo es un parto, mi hermano? ¿Cómo son esos dolores de parto? Comienzan siendo dolores pequeños, ¿verdad?, que se van incrementando con el tiempo, con el tiempo y con el tiempo. Entonces, nosotros, mi hermano, no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todo eso que estamos mirando va a ir creciendo con el tiempo. Va a ir creciendo. Y si ahorita nos sorprendemos de la maldad del mundo, esa maldad va a crecer más y más. Más y más, mi hermano. Esto no se va a detener. Y es por eso que le hemos dicho muchas veces, quizá, ¿verdad?, muchas veces opinamos de política, pero no hay un político que vaya a traer una solución. No lo hay. No existe. Porque si existiera un político que fuera a traer solución, entonces la palabra de Dios es mentira. Y la palabra dice que la maldad irá creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Estar sujetos al Señor. Estar bien agarrados a Él. Mi hermano, nosotros no podemos cambiar al mundo. No lo podemos hacer. Mi hermano decía, ¿verdad? No vamos a ir a quemar llantas ahí enfrente de la presidencia municipal. No vamos a ir a cerrar carreteras. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Orar. Orar y orar todo el tiempo. Porque la palabra es clara, que vendrán tiempos duros. Muy duros, mi hermano. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, nuestra tarea? Orar. Claro que no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Pero nuestro trabajo principal es orar por las autoridades. Dice ahí en Mateo 24, del 11 al 12.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, vamos a hacer un recuento histórico sobre los falsos profetas. La iglesia a través del tiempo, mi hermano, ha tenido que batallar con muchas doctrinas erróneas. Si usted se va a los libros de historia, se va a encontrar con que al principio, en los primeros siglos, la iglesia tuvo que básicamente pelear con doctrinas, con el arrianismo, con el nestorianismo, con los agnósticos, doctrinas que trataban de infiltrarse dentro de la iglesia. Y así ha sido a través de los tiempos. Desgraciadamente, mi hermano, y volvemos a lo mismo, debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado. Ahora son los testigos de Jehová, son los mormones, son tantas ideologías torcidas. Y por eso le decimos muchas veces, agarre la Biblia, agarre su Biblia. Mi hermano, porque si usted no lee su Biblia, usted está expuesto a cualquier viento de doctrina, a cualquier viento. Va a llegar cualquiera y le va a decir o le va a hacer una afirmación y usted no va a saber defenderse. Le voy a decir algo que es doloroso, pero los testigos de Jehová se multiplican, pero en gran manera. ¿Cómo se llaman esos animalitos con los que hacen el tepache? Los búlgaros, como los búlgaros se reproducen. ¿Y sabe por qué se reproducen así? Porque desgraciadamente llegan y le predican a gente que no lee sus Biblias. Y son tan labiosos, y ellos sí tienen conocimiento de su doctrina, que convencen de una manera muy fácil. Y mi hermano, aún si usted es creyente pero no lee su Biblia, van a llegar un día y le van a empezar a predicar. Y usted va a estar indefenso delante de ellos. No va a poderles responder. ¿Por qué? Porque no lee su Biblia. Porque no va a la palabra. Y van a llegar y le van a decir, no sabes qué, Jesucristo es un Dios chiquito. Y usted no va a tener argumentos para discutirles que son unos mentirosos y unos blasfemos. ¿Por qué? Porque no lee su Biblia. Y volvemos al punto con el cual comenzamos. ¿Por qué toda esta gente, verdad, va así como borregos, ciegos, a llevar a cabo doctrinas extrañas, verdad? Los ve por la calle caminando con la frente marcada. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, nunca la han leído, no la conocen. Pero ¿cómo la van a conocer si nosotros no se las predicamos? Lo decía, ¿verdad? Uno de los hombres que ellos tanto admiran, Agustín de Hipona, decía, ¿y cómo conocerán la verdad si nosotros no la llevamos? Bueno, pues aplicamos, ¿verdad?, esas palabras de uno de sus guías. ¿Cómo van a conocer la verdad, mi hermano? Si nosotros no se las llevamos. El trabajo, mi hermano, mire, el Señor es el que hace la obra, no la va a hacer usted, no la voy a hacer yo. Pero nuestro trabajo es predicar. Y muchos dicen, ¿verdad? Pero pues ¿para qué predicamos si el Señor ya conoce a los suyos desde antes de la fundación del mundo? Él ya sabe quiénes van a ser salvos. Entonces, bueno, tu trabajo es predicar la palabra. Mi trabajo es predicar la palabra. Es la única manera, ¿verdad?, en cómo nosotros podemos contrarrestar todas estas doctrinas erróneas. Pero bueno, la palabra es clara, ¿verdad? Todo esto irá creciendo, mi hermano.
La violencia irá creciendo. El desamor irá creciendo. Y estas son palabras del Señor. Entonces, mi hermano, todo esto que nosotros estamos viviendo, no somos la primer generación que lo vive. La iglesia ha estado sufriendo y padeciendo todo esto a través de los años. Pero como la palabra dice, ¿verdad? Esto es como dolores de parto, irá creciendo, 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 creciendo. Y nosotros debemos de estar, pues, vigilantes, expectantes, ¿verdad? Porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento, mi hermano, en cualquier momento. Y nos puede agarrar dormidos, nos puede agarrar distraídos, nos puede agarrar, ¿verdad? Muchos dicen, voy a tomar un año sabático de la fe. Este año voy a descansar, fíjese. Pues cuidado, ¿verdad? Porque el Señor puede venir y lo puede agarrar en ese año sabático. Yo le voy a decir algo, el que piensa eso es porque no ha nacido de nuevo. Si usted dice, voy a descansar de ser creyente, ¿verdad? O voy a descansar de congregarme, o voy a descansar de leer la palabra, o voy a descansar de orar, entonces tiene más bien que reflexionar. Porque lo más probable es que no ha nacido de nuevo, que tiene que entregarle su vida y su corazón al Señor. La vida del creyente, mi hermano, es de 365 días y de 7 por 24. No hay descansos. No hay descanso, mi hermano. Y acuérdese, tenemos que ser, ¿verdad?, como ese padre que está vigilante, porque sabe que en cualquier momento puede llegar el ladrón. Entonces, el día de hoy tocamos, ¿verdad?, nada más, pues ciertas pautas, ¿verdad?, ciertas situaciones que el Señor toca, que precederán a su segunda venida. Pero son más y las vamos a estar tocando, ¿verdad?, en los siguientes días. No sé si mi hermano o yo, pero se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que ciertamente la iglesia ha pasado por muchas situaciones. Pero sí, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicado, mi hermano. Es un tiempo complejo. Y la venida del Señor está más cerca que nunca. Más cerca. ¿Por qué el Señor no dijo cuándo iba a regresar? ¿Se imagina si lo supiéramos? Estaríamos haciendo fiestas sabiendo que llega mañana. Estaríamos perdiendo el tiempo sabiendo que llega mañana. Entonces esto es para que estemos atentos, para que estemos cuidadosos, para que no estemos perdiendo el tiempo. Amén. Y parte de no perder el tiempo, mi hermano, es predicar la palabra del Señor. No estamos diciendo que salga y los enfrente y los confronte, pero siempre hay un momento en el que usted puede predicar. Y esto que se vio el día de hoy, esta celebración religiosa, también se presta para que predique. No pelee, no violente, pero que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para poder hacerlo y decirle, ¿sabes qué? El Señor quiere misericordia y no sacrificios. El Señor se goza con otro tipo de cosas, con obediencia a su palabra, no con esto. Amén. Entonces, mis hermanos, este tema, fíjese, el tema del juicio final y el tema de la segunda venida del Señor es un tema intrigante y es un tema que a muchos los atemoriza. No sé si usted ha escuchado tal vez alguna vez a alguien que diga, ¿verdad?, no leas el libro de Apocalipsis porque te vas a volver loco. No, es que los que han leído el Apocalipsis se vuelven locos. ¿Por qué? Porque atemoriza, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Más que eso es porque el mundo se niega a dejar sus malas costumbres, y el pensar que Jesucristo va a venir y que va a haber un juicio es sentirse obligados a tener que cambiar de vida. Entonces prefiero no leerlo, o prefiero negar que Dios existe.
Porque si afirmo que Dios existe, entonces estoy comprometido a tener que cambiar mi vida. Entonces, mejor no leo, mejor ignoro. Los que leen eso se vuelven locos. Entonces, mi hermano, nosotros no debemos de tener miedo, ¿verdad? Nosotros no debemos estar atemorizados. Al contrario, ¿verdad? De estar gozosos. El tiempo del Señor está cerca. Y tampoco ser, ¿verdad?, como los otros que dicen: ya ven, Señor, pero solamente porque sienten la lumbre cerca. Como si fuera un plan de escapatoria, ¿verdad? No. Nosotros añoramos la venida del Señor, pero sabemos que el tiempo que tengamos que estar aquí debemos de aprovecharlo, viviendo como Dios manda y predicando su palabra. Amén. Y no tenga temor, mi hermano. Dice que la maldad va a aumentar en desmedida, pero ¿sabe qué? Si usted está confiado en el Señor, no debe de tener miedo. No debemos de tener miedo. No caminamos solos. ¿Se acuerda cuando era pequeño? Cuando era chiquito y todo estaba oscuro, pero llegaba su papá y le agarraba la mano. Y seguía estando oscuro, y seguían saliendo ratas y perros y todo en el camino y víboras, pero usted se sentía seguro. Decía: no me va a pasar nada, mi papá me defiende, yo sé que van a pasar situaciones, pero no camino solo. Pues es igual. El futuro luce muy duro, va a ser muy duro, pero ¿sabe qué? Si usted camina agarrado de la mano del Señor, usted puede caminar confiado. Vendrán tiempos duros, pero no camino solo. Amén. Le voy a contar una anécdota, creo que ya alguna vez la había contado. Cuando yo era pequeño, mis papás nos llevaban, ¿verdad? Me llevaban con mi abuelito, y para poder llegar con mi abuelito teníamos que cruzar un terreno largo. No sé si conoce lo que es ahorita La Joyita. Lo que es La Joyita. Bueno, es un terreno largo. Y en ese tiempo no había construcciones de nada. Y a veces teníamos que caminarlo de noche, atravesarlo de noche. Era como una parcela muy grande. Pero cuando yo iba con mi papá, yo me sentía seguro. Me sentía seguro. Y yo sabía que habían culebras y habían muchas cosas. Pero si yo iba de su mano, yo tenía la seguridad que iba a llegar al otro lado seguro, bien. Pues eso es lo que el Señor pide de nosotros, ¿verdad? El Señor no nos dice que no vamos a sufrir. El Señor no nos dice que el mundo va a ser perfecto. El Señor no nos dice, ¿verdad?, que no va a haber persecución. El Señor no nos dice que todo va a ser color de rosa, pero lo que sí nos dice es que podemos estar tranquilos, porque caminamos con Él, porque Él camina con nosotros. Amén. Entonces, mi hermano, por eso le decía, estos temas que se vienen son temas que pueden sonar complejos, ¿verdad?, que a muchos los atemorizan. Yo prefiero no pensar en el fin del mundo. Prefiero no pensar que el mundo se va a poner violento. Prefiero no pensarlo. Pues aunque lo piense o no lo piense, el mundo se va a poner violento. Pero tenemos una seguridad. Amén. Entonces, tenemos trabajo que hacer, pero bueno, el Señor, mientras estemos agarrados de su mano, podemos seguir adelante. Bueno, mis hermanos, pues aquí nos vamos a detener. Ya verá, la semana que entra le va a tocar a mi hermano seguir profundizando más, ¿verdad?, en todo esto, porque no solamente son terremotos, no solamente son enfermedades. El Señor habló de muchas cosas que se iban a padecer, muchas, y de las cuales ya estamos mirando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar, ¿le parece? Bendito Señor, yo le doy gracias por su palabra. Le doy gracias porque
Usted es bueno, Señor, misericordioso, y Señor, usted en su palabra no nos engaña. Usted nos dice muy claramente que antes de su segunda venida vendrán tiempos complicados, Señor, que vendrán tribulaciones, que vendrá dolor, persecución. Pero también nos dice que podemos estar tranquilos, Señor. Yo le pido que nos ayude a poder estar tranquilos, porque muchas veces, Señor, miramos tantas cosas afuera que nos cuesta trabajo. Pero yo le pido, Señor, que usted nos ayude a tener nuestra mirada puesta en usted, a estar confiados en usted y añorar su venida, Señor, no como una escapatoria, Señor, porque muchas veces queremos escapar también del predicar. Que aprovechemos este tiempo, Señor, que aprovechemos para predicar su palabra, para ser de testimonio, para hablar al mundo, Señor, de usted. Yo se lo pido, bendito Padre. Le doy muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por esta congregación, por su iglesia, por los hermanos que no están aquí presentes, Padre. Que usted los guarde, los bendiga y los proteja. Y yo le pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de nuestros niños que están siendo atacados de manera continua, Señor, por ideologías extrañas. El enemigo, Señor, busca desviarlos, pero nosotros los ponemos en sus manos, Padre. Yo se lo pido y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.